Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y la sesión de hoy tratará de cómo realizar la tabla de la unidad didáctica para relacionar todos los elementos curriculares. Estos elementos curriculares están determinados por varios aspectos. En primer lugar, evidentemente, por el Real Decreto 276 de 2007, con la transitoria cuarta y quinta, que es la que regula cómo serán las oposiciones no eliminatorias. Hay que tener en cuenta que las unidades didácticas, bien sean LONLOE o bien sea LONCE, se rigen por un Real Decreto que dice cómo serán las oposiciones bajo una nomenclatura LOE. Por lo tanto, sea como sea, hay algunos términos que con un poco de habilidad tenemos que adaptarlos para que se ajusten, por un lado, a la convocatoria y por otro lado, para que se ajusten a la legislación. Estos elementos curriculares que vamos a relacionar son los objetivos de unidad o aprendizaje, objetivos de aprendizaje o didácticos, porque según las comunidades autónomas pueden cambiar de nombre, aunque lo normal sería que se denominaran objetivos de aprendizaje. Los contenidos así aparecerán en las convocatorias de oposiciones, pero que se denominan también saberes básicos en la LONLOE. Las competencias clave, competencias a secas, sería un apartado que incluiría tanto las clave como las específicas. Sin embargo, si la unidad didáctica es de un año impar, debe tener las competencias específicas, muchísimo mejor, aunque se pueden relacionar también con las competencias clave. Y si por el contrario es un año par, deberían tener las competencias clave. Y por último, los criterios de evaluación que van a permitir evaluar todos los procesos de evaluación a través de unos instrumentos de evaluación de cada uno de los aspectos que se vayan a tratar en la unidad didáctica. También en la sesión de hoy veremos la metodología, recursos didácticos y los materiales que se van a utilizar en la unidad didáctica. Bueno, para que nos hagamos un poco a la idea de los apartados que vamos a ir viendo, la idea es que terminaré el apartado 4 de metodología en el mes de septiembre y prácticamente en el mes de octubre se terminará toda la unidad didáctica. En esas fechas espero tener algo de noticias acerca de las oposiciones de 2023, si finalmente serán en unas comunidades oposiciones no eliminatorias y en otras eliminatorias. Ya veremos porque hay negociaciones y las cosas no están nada claras. Hay comunidades autónomas que han dicho claramente lo que van a hacer y hay otras que también, pero parece que hay alguna presión para que todas hagan lo mismo. Ya veremos lo que ocurre, sea como sea, el objetivo es dar tanto la unidad didáctica para oposiciones no eliminatorias como después de octubre, ya metiéndonos en noviembre, la programación didáctica para aquellas personas que deseen presentarse en las comunidades autónomas que haya oposición eliminatoria. Bueno, y vamos con ello, vamos con la explicación de la tabla de la unidad didáctica. Debo decir, para empezar, lo primero de todo, que son ideas válidas, pero no son las únicas válidas. Hay más de una tabla posible que son correctas. La propuesta que yo hago es una entre muchas posibles y por supuesto me gustaría que personalizaseis lo máximo vuestra propuesta, vuestra tabla de unidad para diferenciaros del resto de compañeros por un lado y compañeras y por otro lado pues opositores y opositoras. Intentar darle vuestro toque personal en función de cómo estáis trabajando y también de cómo hagáis la exposición. De eso me encargaré yo cuando haga las revisiones, especialmente las revisiones después de hacer las exposiciones, porque muchas veces la tabla condiciona o viene muy condicionada por el tipo de exposición que hacéis. Y comenzaré por cursos pares, segundo y cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, es decir, la legislación antigua, legislación LONCE. La idea es que en nuestra superunidad didáctica preparemos y entreguemos esa tabla con todos los elementos curriculares relacionados, tal y como hacíamos en la defensa o en la exposición de las oposiciones eliminatorias. Recordad que en la programación didáctica teníamos la tabla resumen de todas las unidades didácticas. En este caso, bueno, pues como el sistema de oposición cambia,
pues hay que cambiar un poco lo que vamos a realizar. Lo importante de todo es que como va a ser una super unidad didáctica y va a ser la única unidad didáctica que vamos a presentar, esa tabla tiene que estar muchísimo mejor hecha que si hacemos 12 tablas, 15 tablas, 10 tablas de un montón de unidades didácticas que forman parte de la programación. Esta tabla tiene que estar muy bien estructurada para que de esta manera la exposición de la unidad didáctica salga perfecta. Bueno, lo primero que debo decir es que no os preocupéis quienes os vayáis a presentar por otras comunidades autónomas, porque os facilitaré la legislación de las diferentes comunidades autónomas de aquellos opositores y opositoras que tengo o que tengan interés en presentarse en más de un sitio. Por favor, si veis que vuestra comunidad autónoma todavía no os he mandado la tabla de legislación en una semana o así, recordármelo porque se me puede haber pasado alguna. En principio, así por orden, la comunidad autónoma que más gente tiene es la de la Comunidad Valenciana, la que más gente estoy preparando. Después va Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía, Madrid y Castilla y León. Esas son las comunidades que yo tengo, creo que más gente voy a tener para prepararse las oposiciones. Entonces, bueno, pues os iré mandando las tablas. Lo que pasa es que es imposible hacer un vídeo con todas las legislaciones de todas las comunidades autónomas. Eso es imposible y es inviable. Pero bueno, la idea es la siguiente. La tabla de la unidad didáctica en los cursos pares debe tener los contenidos que en la Comunidad Valenciana están en el anexo 1 del decreto 87 de 2015, los objetivos de unidad o también denominados objetivos de aprendizaje o didácticos según las comunidades autónomas, que los redactáis a vuestro gusto. Ya os dije un consejo que era siguiendo la taxonomía de Bloom y de una forma intuitiva, es decir, casi sería bueno que redactarais esos objetivos a priori para saber intuitivamente qué verbos utilizaríais. Recordaros también que en estos objetivos debe haber un único verbo en infinitivo. Por ejemplo, no se puede decir resolver y aplicar. Eso no se puede decir porque serían dos objetivos, pero sí que se puede decir resolver aplicando o aplicar resolviendo. Estamos dando mayor importancia a un objetivo y el otro, digamos, ya va dentro de él y lo subordinamos. Recordad que dos infinitivos no pueden representar un único objetivo, son dos. Por lo tanto, ese es el truco que podéis emplear para, si alguna vez os salen dos objetivos, pues decir resolver razonando o razonar resolviendo, algo así, de esa manera. Después las competencias o competencias clave, depende de la convocatoria, aparecen con el término competencias o competencias clave. También debo deciros que, bueno, tanto en los contenidos como en los objetivos como en las competencias clave, si hay 5 objetivos, pues tiene que haber 5 separaciones, 5 casillas, 5 divisiones en horizontal, que se pueden relacionar a lo mejor esos 5 objetivos con 3 competencias. Lo que es importante es que no metáis todas las competencias en un mismo sitio. Cada competencia que tenga su lugar, tenga su separación y tenga su relación en horizontal con el resto de los elementos curriculares. Los criterios de evaluación son necesarios porque vamos a tener que hacer los procedimientos de evaluación de todos los aspectos de la unidad didáctica. Por lo tanto, es importante que lo relacionemos con el referente de evaluación, que pasa a ser únicamente los criterios de evaluación, ya que en el Real Decreto LOMLOE de evaluación aparece que los estándares de aprendizaje es algo opcional, es algo orientativo. Por lo tanto, incluso hasta los estándares de aprendizaje podrían desaparecer de las tablas. Sí que es importante que redactéis los indicadores de logro, es una redacción vuestra y están redactados en unos términos que no es en infinitivo, sino es en presente, para saber, para poder evaluar, poder calificar si se han alcanzado, si se ha superado de forma parcial o total. Por ejemplo, en vez de decir resolver, como decíamos en los objetivos, se diría resuelve. Ante la pregunta resuelve, la respuesta siempre, casi siempre, nunca, casi nunca, esas serían las respuestas. Por ejemplo, en un caso, o resuelve correctamente,
con algún error de forma incorrecta, en ningún caso, algo así. O sea, que se pudiera graduar de alguna forma esa evaluación, esos ítems, a través de los indicadores de logro que formarán parte de las rúbricas de cada uno de los instrumentos de evaluación. Ahora es importante utilizar los términos adecuados a la hora de referirnos a cada uno de los elementos curriculares. Debemos decir algo del estilo a que los contenidos de todos los cursos están de acuerdo con la legislación vigente. Los contenidos me refiero a los contenidos de la unidad didáctica que estoy planteando y la distribución temporal de todas las unidades didácticas que presentaré en el documento escrito seguramente, o que tendré que presentar para justificar por qué el lugar de la unidad didáctica. Es decir, un compromiso de que he revisado efectivamente todos los contenidos de la legislación vigente y tengo la certeza de que lo que yo estoy proponiendo en mi unidad didáctica está de acuerdo a la legislación. A partir de estos contenidos redacto unos objetivos de unidad didácticos o de aprendizaje. ¿Qué es lo que se logrará al explicar dichos contenidos? Los objetivos se logran, verbo lograr, los contenidos se explican y que contribuirán al logro de los objetivos generales de la etapa, que están en el Real Decreto 1105 de 2014, ya que es LONCE. Y ahora viene algo que es muy variable según la comunidad autónoma. En la Comunidad Valenciana hay un apartado del decreto autonómico que dice, que se denomina objetivos y fines, que está en el decreto 87, y que dice que los objetivos generales de etapa son los del Real Decreto. Muchísimas comunidades autónomas hacen eso. Dicen que los objetivos generales de etapa de esa comunidad son los que están en el Real Decreto 1105 de 2014. Hay otras que dicen que efectivamente son esos, pero añaden algunos para adaptarse a las peculiaridades de la comunidad autónoma. Peculiaridades que suelen ser lingüísticas o culturales, como ocurre en el caso de Andalucía. Y es importante que miremos bien lo que dice la legislación autonómica, porque hay algún caso en el cual la legislación autonómica redacta los objetivos generales de etapa. Nunca pueden ir en contra de los del Real Decreto, pero pueden añadir o pueden reordenar de alguna forma. Por lo tanto, esto es un punto delicado que hay que revisar con mucho detalle y mucha tranquilidad. Importante comprometernos al hablar al tribunal que efectivamente esos contenidos han sido revisados. Por favor, nada de mirar un libro de texto y como está en el libro de texto lo pongo en mi unidad didáctica o lo pongo en mi distribución temporal de unidades. Por favor, eso es un gran error. De hecho, hay comunidades autónomas como la murciana que os están esperando con unas tablas en las que aparecen los contenidos que no son de su comunidad autónoma, para pillar a quienes han cogido a lo mejor una legislación estatal o vienen con una legislación de otra comunidad autónoma y no se han adaptado a los contenidos de dicha comunidad autónoma. Esto es habitual en Murcia, pero podría ocurrir en cualquier comunidad autónoma. Con estos contenidos contribuiremos a la adquisición de las siguientes competencias o de las siguientes competencias clave, como bien establecido en el anexo 1 del decreto 87. Bueno, decir que en las diferentes comunidades autónomas vendrán relacionados los contenidos con las competencias clave que se contribuye a adquirir. En caso de que no estén relacionados, debéis relacionarlo vosotros y vosotras mismos. O sea, es una relación que se establece siguiendo un criterio, pues hombre, que es algo flexible, pero que por otro lado es un criterio que lo que tampoco se puede hacer es alguna burrada. O sea, es decir, las competencias que realmente estéis relacionando con los contenidos tiene que haber una relación clara y fácil de encontrar. O sea, si no, el tribunal os preguntará seguro acerca de ello. Pero ya os digo, la mayoría de las comunidades autónomas relacionan los contenidos en la LONCE con las competencias clave LONCE, os lo recuerdo.
Si no es así, lo deberíais hacer vosotros y vosotras. Para evaluar el logro de los objetivos de la unidad y teniendo en cuenta como referente los criterios de evaluación del Real Decreto 1105, propongo unos indicadores de logro que irán dentro de las rúbricas con las que evaluaremos y calificaremos los diferentes instrumentos de evaluación de la unidad didáctica. Es importante, como he dicho anteriormente, que el referente de evaluación ahora mismo únicamente son los criterios de evaluación, ya no son los estándares de aprendizaje evaluables. Ya son simplemente en los cursos pares orientativos, pero no son un referente de evaluación. Y en los cursos impares el referente de evaluación son los criterios de evaluación. Se ha simplificado muchísimo, gracias a esto, la evaluación de la unidad didáctica. Como ya he indicado anteriormente, son muchas las opciones. Bueno, pues propongo un modelo de tabla que podría ser este. Como podéis ver, pues vienen relacionados los objetivos de la unidad, los contenidos, los criterios de evaluación. Siempre hay que utilizar la nomenclatura que emplee la comunidad autónoma correspondiente. En este caso se está utilizando la nomenclatura de la mayoría de las comunidades autónomas, aunque sí que es verdad que las competencias clave hay que tener cuidado porque las abreviaturas cambian de unas comunidades autónomas a otras, aunque en general son las mismas. Y en caso de que no haya una nomenclatura, pues yo me invento una nomenclatura lógica. Pues por ejemplo, el bloque 1, pues BL1, ¿sabes? O sea, una cosa sencilla, no os compliquéis la vida. Y deciros que los estándares de aprendizaje evaluables perfectamente se podrían quitar de la tabla. De todas formas, si yo tuviera que quitar los estándares de aprendizaje evaluables, intentaría que los indicadores de éxito, por ejemplo, en esta tabla tuviera alguno más para poderlos separar y de esta manera, bueno, pues que haya una relación en horizontal muchísimo más clara. Incluso, pues bueno, se podría ver de qué manera a lo mejor evaluar algún criterio de evaluación más para que la tabla quede dividida y relacionada en horizontal. Esto es importante porque al final uno de los es por dos motivos. Uno, por un lado, en la rúbrica del tribunal siempre va a aparecer algo del estilo A: relaciona correctamente todos los elementos curriculares, y claro, para eso es bueno que haya una relación en la cual se diferencie, por ejemplo, que si hay 3 objetivos de la unidad, 4 o 5 estén relacionados con unos cuantos contenidos, y esos a su vez con más de un criterio de evaluación. Entonces, por eso las tablas es muy aconsejable que tengan alguna división más que la que estáis viendo ahora mismo, sobre todo si quitamos la división principal, que era la de los estándares de aprendizaje evaluables. Bueno, dicho esto, lo importante, os revisaré las tablas para que queden lo mejor posible y lo más adaptadas a vuestra manera de exponer, y reflexionar un poco, darle una vuelta, porque bueno, puede haber quien piense, bueno, pues yo preferiría a lo mejor poner los indicadores de éxito junto a los criterios de evaluación, ya que los estándares desaparecen, y poner las competencias al final. Bueno, pues perfecto, sería perfecto, perfectamente válido, sin ningún problema. Podéis poner los indicadores de éxito a continuación de los criterios de evaluación. Sería un ejemplo de cómo cambiar esta tabla. Os animo a personalizarla y adaptarla a vuestra manera de ver la unidad didáctica. Y estas tablas no tienen por qué incluir solo los elementos curriculares, pueden establecer alguna relación, por ejemplo, con las actividades de enseñanza-aprendizaje. ¿Eso quiere decir que yo tengo que poner el enunciado de todas las actividades de enseñanza-aprendizaje? No. Lo que tengo que hacer es poner un título a cada una de las actividades más importantes o estrellas que se van a trabajar, por ejemplo, para evaluar pues a lo mejor a través de unos contenidos, a través de unos criterios de evaluación en concreto. Por lo tanto, si en la tabla yo puedo separar las actividades poniendo un nombre chulo, pues yo que sé, por ejemplo, los gases, pues eso podría ser una actividad, o gases casi perfectos, podría ser otra actividad, números primos, podría ser otra actividad. Esa sería un poco la idea. Si alguien necesita relacionar, por ejemplo, la tabla con sesiones, que también sería otra de las posibilidades, yo he visto las dos básicamente. He visto personas que relacionan las tablas con tipos de actividades o maneras de trabajar en el aula, por ejemplo, a través de proyectos, a través de problemas abiertos, a través de trabajo cooperativo. Entonces eso se detalla
En la tabla también he visto gente que detalla la metodología o los recursos didácticos en la tabla. Es decir, que podéis añadir todo aquello en la tabla que consideréis necesario para facilitar vuestra exposición de la unidad didáctica. Hay otras personas que lo prefieren estructurar por sesiones, casi es lo más cómodo y sobre todo, bueno, pues viendo cómo va a ser la exposición seguramente de la super unidad didáctica, igual estructurar estas tablas por sesiones también puede estar bastante bien. Y en esta tabla, bueno, pues tenemos aún más elementos curriculares y algunos aspectos importantes de la unidad didáctica. Os aconsejo que echéis un vistazo porque en esta tabla contiene prácticamente, a modo de resumen, contiene todo lo que debéis tratar en una unidad didáctica, o por lo menos la previsión que hacíamos en la sesión anterior de lo que es posible que haya en las unidades didácticas. Por lo tanto, bueno, pues como podéis ver, hay recursos didácticos, hay relación con otras materias, hay elementos transversales, hay procedimientos de evaluación, hay algún aspecto más. Aunque bueno, pues ya os digo, podría haber alguna cosa más. Por ejemplo, se podría estructurar por sesiones y haber una relación, por ejemplo, entre objetivos de unidad y sesiones o entre objetivos de la unidad y contenidos. También se puede relacionar con actividades de enseñanza-aprendizaje o con metodologías de trabajo. Se podría relacionar perfectamente sesiones con metodología de trabajo en esta tabla, añadir a la derecha. Son ideas que os doy que seguramente en vuestras tablas de otros años de oposiciones o incluso alguna tabla que estéis trabajando en vuestros departamentos didácticos del instituto os pueden dar alguna idea de por dónde puede ir vuestra tabla. Pero no os preocupéis, de verdad, que esta tabla es un ejemplo, es una posibilidad. A mí lo que me gusta es ver vuestra propuesta y sobre esa propuesta y vuestra manera de exponer, conseguir la tabla que es mejor para ti, no para el resto, para ti, porque de lo que se trata es que al final, cuando expongas, tu exposición sea muy natural y muy sencilla. Y a lo mejor eso va a depender mucho de cómo estructures todos los elementos curriculares en una tabla o en otra. Sea como sea, legislación antigua o nueva, es muy importante mantener la tabla de la unidad didáctica porque nos va a permitir explicar de una forma muy estructurada la unidad didáctica. Y eso al final se va a valorar por parte del tribunal porque va a tener otro ítem en el cual, por un lado, se pide la relación entre todos los elementos curriculares, pero por supuesto haber tratado todos ellos. Bueno, y ahora vamos a cómo son las tablas para los cursos impares de primero y tercero de la ESO y primero de bachillerato y por lo tanto legislación LOMLOE. Debo decir nuevamente que la convocatoria de oposiciones será una convocatoria con términos LOE y al igual que pasa con la LOMCE, pues hay que hacer pequeñas adaptaciones para que no entre en contradicción lo que nos pide la convocatoria de oposiciones con lo que dice la legislación sobre el currículo. Bueno, os digo exactamente lo mismo que con la tabla de cursos pares. Aparece la legislación de la Comunidad Valenciana, pero bueno, la idea es de dónde se saca cada uno de los elementos curriculares y cómo hay que relacionarlos. Una opción del esquema de tabla sería la siguiente. Los contenidos y saberes básicos los podríamos poner a la izquierda, los debéis buscar en los decretos autonómicos. Bueno, hay comunidades autónomas que todavía tienen algún borrador en vez de tener decretos, ahí habrá que ver cómo lo hacemos, de verdad, o sea, yo os comprendo muchas veces que me pedís cosas, oye Víctor, esto ya no lo tienes, además normalmente no, hasta ahora siempre con mucha educación. Pero yo me pongo en vuestro lugar como opositores y opositoras, menudo año, pero fijaos como preparadores. O sea, los preparadores, este año lo estaba comentando con algún compañero, es un año en el que es prácticamente imposible prepararte si no tienes a alguien. O sea, encerrarte en casa y estar 2 meses estudiando es una garantía de no enterarte de todos los cambios que pueda haber. Y bueno, también gracias al grupo de WhatsApp que tenemos, que los 400 y pico estáis
todos y todas colaborando y demás, pero está siendo una locura. Entonces, imaginaros, yo os agradezco muchísimo todo lo que me pedís, porque yo me lo apunto y en cuanto pueda lo voy a ir sacando, pero es que está siendo un año terrible, terrible, ¿eh? Pero bueno, aprovecho y continúo. Es simplemente una reflexión acerca de lo complicado que está. Pues imaginaros las comunidades autónomas que no tienen ni siquiera decreto autonómico y tienen borradores todavía. Pues ya veremos el apaño que hacemos. Habrá que hacerlo como se pueda, basándonos en la legislación estatal, y no hay ningún problema. De hecho, por ejemplo, los contenidos saberes básicos del decreto 107/2022 de la ESO, pues bueno, en primero y segundo de la ESO, por ejemplo, en matemáticas, sin ir más lejos, pues viene una distribución en la cual se deben distribuir esos contenidos en 3 cursos. Lo mismo pasa en biología y geología y en física y química. Por lo tanto, al final va a haber una parte de decisión personal más de lo que venía siendo habitual, o decisión de centro. Y luego, por otro lado, va a haber una flexibilidad a la hora de distribuir esos contenidos, esos saberes básicos, y por otro lado, aún más importante, va a haber que mirar muchísimo el Real Decreto, porque si la comunidad autónoma no especifica mucho, a lo mejor hay que mirar el Real Decreto, según qué comunidades. Bueno, pues lo dicho, contenidos, ¿qué es lo que dirá la convocatoria de oposiciones? Pero saberes básicos es lo que dice la legislación de currículo. Usáis los 2 términos, porque así aparece en la LOMLOE. A continuación, a la derecha, objetivos de la unidad. Os recuerdo, pocos, 5 y muy intuitivos. Seguimos. Competencias específicas. Las competencias específicas son lo más importante, la innovación mayor de la LOMLOE, y nos permite relacionar esas competencias específicas con los contenidos que estamos tratando en la unidad didáctica y con las competencias clave. Yo relacionaría las competencias específicas con las abreviaturas de las competencias clave. Importante, abreviaturas que aparezcan en la legislación autonómica, y si no aparecen en la legislación autonómica, esas abreviaturas se usan las de la legislación estatal. Pero siempre la legislación autonómica es la que manda. Después, los criterios de evaluación, que son el único referente, y es más, en la LOMLOE ya no hay estándares evaluables. Y por último, los indicadores de logro, que la redacción será vuestra. A lo largo de la presentación, de la sesión de hoy, hablaré de algo muy importante, pero voy a hacer un anticipo para que así no se me olvide. En la exposición de la unidad didáctica tenemos que hablar en primera persona del singular cuando sean decisiones mías. Es decir, no os dé ningún corte decir: he redactado los objetivos de la unidad didáctica atendiendo a. He redactado los indicadores de logro atendiendo a. No hace falta decir yo he redactado, ¿de acuerdo? Pero que quede claro que habéis sido vosotros y vosotras, primera persona del singular. Cuando la decisión involucra a un grupo, se habla en primera persona del plural. Es decir, por ejemplo, si yo estoy haciendo una unidad didáctica de primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO, donde tengo que decidir esos saberes básicos, esos contenidos, cómo los distribuyo en los 3 años, hablaré en primera persona del plural, porque aunque yo esté haciendo una propuesta, esté haciendo un supuesto de cómo un centro didáctico, un centro educativo, toma esa decisión, al final es una decisión que se va a tomar por parte del departamento. Entonces nosotros hemos decidido, nosotros y nosotras, nuestro departamento ha decidido, casi mejor, nuestro departamento ha decidido que los contenidos de primero de la ESO, o el departamento de matemáticas, el departamento de física y química, el de biología y geología, el que sea del instituto tal, ha decidido, ¿entendido? Como es una decisión del departamento, nosotros. Y luego todo aquello que viene por ley, por ejemplo, los criterios de evaluación, pues eso se habla en forma impersonal, porque yo no he decidido que estén ahí. Es la legislación la que decide que haya esos criterios de evaluación en ese lugar. Importante, hablar en primera persona del singular cuando la decisión es mía, primera persona del plural cuando la decisión es del departamento, del claustro, del consejo escolar, y por último, en forma impersonal cuando vienen determinada por la legislación. Como podéis ver,
hago muchísimo hincapié en que os expreséis con total exactitud, con total corrección, porque eso queda al final de la exposición como que habéis sentado cátedra, como que lo habéis hecho de manera magistral. Y al tribunal le gusta ver que os expresáis con claridad y que tenéis muy claro lo que estáis diciendo. De la misma manera que hacíamos en los cursos pares, tenemos que dejar claro al tribunal que los saberes básicos o contenidos de todos los cursos, de la unidad didáctica, de la distribución temporal de unidades, está de acuerdo con el decreto autonómico, con el decreto de currículo de la comunidad autónoma correspondiente. Debe quedar muy claro que los hemos revisado y, claro, si os comprometéis y lo decís así al tribunal, obviamente debéis revisar todos los contenidos a ver si se ajustan a la legislación o no. A partir de ellos, nuevamente, se redactan unos objetivos de unidad o de aprendizaje o didácticos para poder explicar esos saberes básicos de forma concreta. Y podéis redactarlo más o menos de esta manera, con estos contenidos o saberes básicos, o con estos saberes básicos o contenidos y objetivos de la unidad, contribuiremos a la adquisición de las competencias específicas de la asignatura de matemáticas o de física y química, o la que sea la vuestra, del decreto autonómico correspondiente, en este caso el de la Comunidad Valenciana, que nos llevarán a la adquisición de las competencias clave, construyendo así el perfil de salida del alumnado una vez terminada la ESO o el bachillerato y cumpliendo así los objetivos del artículo 7 del Real Decreto 207/2022 que secundan los decretos autonómicos correspondientes. En el caso de la Comunidad Valenciana, el 107 y el 108. Es importante tener claro que las competencias no se adquieren en primero de la ESO, las competencias no se adquieren en segundo, las competencias no se adquieren en tercero y no se adquieren en cuarto. Es una adquisición gradual y no se adquieren porque una asignatura lo haga, sino porque lo hacen todas. Por eso hay que utilizar la terminología contribuir a la adquisición. Una vez que se han adquirido las competencias, se está en esa situación de perfil de salida del alumnado una vez finalizada la etapa de la ESO, como contempla la legislación LOMLOE. Bien, y lo podríamos redactar de este modo. Para evaluar el grado de adquisición de las competencias específicas de la asignatura y a través de ellas de las competencias clave y el logro de los objetivos de la unidad, utilizo el referente de los criterios de evaluación y redacto unos indicadores de logro que formarán parte de las rúbricas con las que calificamos los diferentes instrumentos de evaluación de la unidad. Bueno, todo esto es importante tener claro los verbos que hay que utilizar. Y una tabla posible, como ya os digo, os animo a personalizarla. Sería poner los saberes básicos o contenidos. Yo pondría los dos términos, saberes básicos / contenidos. Vamos a ver las convocatorias lo que dicen, lo que especifican. Y los iría relacionando en horizontal con los objetivos de la unidad didáctica. En este caso son 6. Nunca pongáis muchos más de 6. Yo el consejo que os doy es 5 o 6 siempre. A la derecha lo relacionáis con las competencias específicas y siempre debéis utilizar la notación que emplee vuestra comunidad autónoma. Importante. Y si no, iros a la notación que emplee la legislación estatal. Yo relacionaría las competencias específicas con las competencias clave. No cuesta nada, se puede relacionar sin ningún problema. Por último, los criterios de evaluación que relacionáis con dichas competencias específicas y los indicadores de éxito, los indicadores de logro redactados en términos que podéis evaluar a través de las rúbricas, es decir, que van integrados en la rúbrica. Fijaos la manera de decirlos: distingue, conoce, representa siempre, representa casi siempre, representa pocas veces, representa nunca. Esos son los términos que luego irán acompañados en la rúbrica. Ya veremos algo de rúbricas más adelante. Los términos que acompañan a la rúbrica para ver el grado, digamos,
de ese indicador de logro, si se ha logrado siempre, casi siempre, a veces o nunca, por ejemplo. Debo decir algo muy importante, y es que podéis, como he dicho en la tabla de la LOMCE, acompañar de algún elemento más esta tabla. Todo aquello que os pueda hacer falta, bien si hacéis una estructura por sesiones o bien si hacéis una estructura por actividades, proyectos, problemas, actividades de enseñanza-aprendizaje, algún tipo de problema abierto, etcétera. Como estructuréis la unidad didáctica, os puede venir bien añadir alguna columna más para relacionar. También podéis hacerlo con metodologías, recursos didácticos mejor, ya que es unidad didáctica, recursos didácticos, pero sí que se puede plantear a lo mejor estructuras de estos recursos didácticos, por qué se emplean y cómo se relacionan con las metodologías empleadas. Bueno, lo que he comentado, simplemente que no tienen por qué incluir solo lo que hemos visto anteriormente, sino podéis añadir aquellas cosas que os vengan bien en función de lo que vais a exponer o de lo que queréis relacionar o de cómo estructuréis la exposición de la unidad didáctica. Un consejo que os doy es que intentéis sentiros cómodos y cómodas con esa tabla de unidad didáctica en función de cómo vayáis a hacer la exposición y cómo vayáis a relacionar los elementos curriculares y algún otro aspecto de la unidad en esa exposición de la unidad didáctica. Al final, la exposición puede determinar mucho cuál va a ser la estructura de esa tabla que vais a presentar o que vais a utilizar en vuestra unidad didáctica. Bueno, debo recordar, y lo he puesto en mayúsculas y subrayado, que son los recursos didácticos lo que importa realmente en la unidad didáctica. Lo que ocurre es que en estas oposiciones tan extrañas, no eliminatorias, con una única unidad didáctica que evidentemente no está ahí sola y que depende de otras muchas cosas, habrá que hablar algo de esa metodología general que estaba antes en la programación didáctica, esas propuestas metodológicas que había en la programación, que luego se concretaban en la unidad didáctica de una forma concreta, determinada, a través de unos recursos didácticos. Pero no debéis perder la perspectiva. El recurso didáctico, aquel recurso que es capaz de influir en la metodología, es el propio y el específico de la unidad didáctica. Por eso en las tablas de las unidades didácticas puede haber alguna relación con los recursos didácticos que se van a emplear en cada una de, para lograr unos objetivos o para explicar unos contenidos, en función de la tabla, en el lugar que pongáis esos recursos didácticos. Es una opción. Si no, otra opción es a través de las sesiones. En cada sesión se verán unas determinadas actividades de enseñanza-aprendizaje. Podéis relacionar también, a la hora de hacer la exposición, con los recursos didácticos que se van a emplear en cada una de las actividades. Importante hacerlo de una manera sencilla, una forma fácil de recordar. Bueno, y a la hora de escoger la metodología hay que tener una serie de ideas. Evidentemente lo primero es que la realicéis habitualmente en el aula. O sea, no se trata de plantear algo que sea imposible o que simplemente no hagáis habitualmente. Intentad que vuestra propuesta metodológica se acerque a lo que hacéis realmente en el aula. Es importante que sea coherente con el contexto y nivel que habéis planteado vuestra unidad didáctica. Es decir, no es lo mismo plantear una metodología para un alumnado de primero de la ESO que para un alumnado de bachillerato. Tampoco es lo mismo plantearlo en un contexto desfavorable cuando a lo mejor nos estamos planteando en esa metodología que hacen falta unos recursos tecnológicos que a lo mejor el alumnado no dispone de ellos. También es importante que se pueda llevar a cabo de diferentes maneras, ¿no? Por un contexto, el alumnado, unas instalaciones, un equipamiento, un tiempo, una evaluación. O sea, todo esto debe ser realista, debe poderse hacer. Y por último, hay que alternar un poco, ¿no? El ser un poco clásico, sería aconsejable que lo fuerais, pizarra y tiza. Al fin y al cabo es la manera de mostrar lo que seguro que vais a poder hacer en el aula, porque lo demás seguramente en muchos casos esté condicionado
por las instalaciones del centro o por los recursos que pueda tener el alumnado. De todas formas, si la propuesta es realista, ahora mismo todas las aulas prácticamente de todos los institutos tienen un cañón proyector, aparte de la pizarra tiene una pantalla normalmente portátil, un ordenador de mesa. O sea, prácticamente ahora mismo todas las aulas de los institutos ya están dotadas con ese tipo de material que nos permite dar algún tipo de clase diferente al que podíamos hacer hace no muchos años, o por lo menos podíamos tener garantizado hace no muchos años. Al final, una proyección con una lluvia de ideas es algo que se puede realizar perfectamente en cualquier aula. Por otro lado, una cosa también muy importante es que, podéis ser clásicos con pizarra y tiza, alternar con alguna innovación, y después también podéis plantear la clase invertida, ya que ahora mismo la mayoría de los centros disponen de tablets que se facilitan al alumnado para que pueda desde casa seguir todos aquellos aspectos de las clases que necesitan en casa. Y por lo tanto hay incluso en algunos casos que tienen hasta conexión a internet. Por lo tanto, podríamos plantear perfectamente una metodología de clase invertida sin ningún problema, sin ninguna dificultad, en un alumnado con un perfil como el que tenemos actualmente en las aulas o como el que tenéis planteado en vuestros contextos. Y se podría plantear ya que hay suficiente material para poderlo hacer. Hay dispositivos electrónicos que se pueden facilitar al alumnado y también tenemos dispositivos en las aulas. No solo hay que hablar de recursos didácticos, sino también de recursos organizativos y también de la distribución espacial que vais a tener en el aula. Hay que hablar de si en algún caso daréis la clase en el aula de informática, si utilizaréis tablets o informática portátil, como por ejemplo los armarios de portátiles. Si hacéis una distribución diferente del aula habitual, como por ejemplo binomios, parejas, pequeños grupos, gran grupos, forma de U, una disposición en forma de que todo el alumnado esté formando 90 grados con el resto. Se pueden hacer de diferentes maneras y todo eso lo podéis especificar también en la unidad didáctica. ¿Cómo vais a hacer con esos recursos didácticos y organizativos y qué distribución espacial van a tener dichos recursos? De la misma manera, las unidades didácticas tienen que tener su propia distribución temporal. Dentro de una distribución temporal de todas las unidades didácticas en todo el curso, cada unidad tiene su propia distribución. Habremos asignado unas sesiones a dicha unidad didáctica y en general hay que explicar a qué se dedica el tiempo de la unidad didáctica, cómo se distribuye. Habrá una sesión de inicio, presentación, luego unas sesiones de desarrollo, una sesión de repaso general y sesiones de práctica o consolidación de los contenidos. Una sesión de evaluación final de la unidad didáctica y tal vez una sesión para corregir el examen con el alumnado, para ver los fallos. También es posible una sesión de recuperación que puede ser individual o con otras unidades didácticas. Todo eso debe estar detallado. A su vez, cada sesión, que teóricamente es de 55 minutos, pero en la realidad se queda en 50, se puede distribuir de diferentes maneras. No tiene por qué ser así, porque se le puede dar la vuelta a este sistema. 14 a 15 minutos para corregir las actividades, aclarar dudas, 15 a 25 minutos para enseñar nuevos contenidos, no conceptos, que se ha colado ahí, y luego 15 a 20 minutos para observar dificultades, evaluar el trabajo de clase, afianzar los conocimientos, evaluar el trabajo cooperativo. Importante, se puede dar la vuelta. Yo os propongo que deis una vuelta a la clase. Se puede plantear el sistema de aula invertida, con lo cual el alumnado lo que tiene que hacer es ver 10-20 minutos de vídeo que hayáis propuesto. Claro, esto supone elaborar vídeos para que el alumnado lo vea. El primer año puede ser complicado, pero luego más adelante puede ser más sencillo. O también podéis utilizar vídeos que ya estén en el canal de YouTube, por ejemplo. O sea, son vídeos de diferente profesorado que va colgando y que puede ser útil para, teniendo una selección adecuada,
pues que sirva como clase invertida. Importante, si hacemos una clase invertida podemos dar la vuelta a todo. Se puede comenzar explicando nuevos contenidos, después el alumnado puede trabajar de manera autónoma, eso sí, con una observación por nuestra parte de las dificultades, afianzar los conocimientos de una manera más individual, ya que están trabajando de forma autónoma, y finalmente, al revés que se plantea habitualmente, corregir las actividades, de tal manera que el alumnado tiene la presión de tener que acabar las actividades en el aula, porque luego saldrá a la pizarra o puede salir a la pizarra y se pueden evaluar sus conocimientos. Por lo tanto, sería un planteamiento al revés, o sea, empezaría la clase explicando unos contenidos, a continuación trabajo autónomo, finalmente corrección de todas esas actividades, y en casa lo único que tendrían que hacer sería ver el vídeo que hemos planteado ver antes de la clase de la sesión del día siguiente, y eso sería una clase totalmente invertida en la que romperíamos con el esquema de los deberes para casa, y lo que haríamos sería que la única tarea que tendrían que realizar sería ver un vídeo en casa para aprender algo, para ir a clase sabiendo algo de lo que van a necesitar y teniendo unos conocimientos previos sobre eso que van a aprender al día siguiente. Si os gusta la propuesta, solo tenéis que hacer una cosa, adaptarla a vuestra manera de trabajar, y seguramente os saldrá una propuesta bastante personal y bastante diferente al resto. Bueno, también es importante que en caso de realizar tareas en grupo, trabajar cooperativamente, pues se cambiaría algo también el esquema y la forma de realizar las actividades y de evaluarlas. De una forma u otra tenemos una frase obligatoria del estilo: esta distribución es flexible, variará según las necesidades del alumnado, los contenidos a impartir, la sesión en sí, necesidades del departamento, etcétera, etcétera, etcétera. La asistencia es obligatoria, está controlada por la plataforma de cada comunidad autónoma. En la Comunidad Valenciana es Ítaca. La evaluación es continua, habrá una evaluación final, es una evaluación sumativa. Y bueno, pues también podéis hablar, por ejemplo, en bachillerato del reglamento de régimen interno. Bueno, hay momentos de duda, disponibilidad del docente para los alumnos, y también se puede, a través de dudas, consultar desde casa, es decir, a través del nuevo correo @edugva, o bueno, pues en el centro. Eso significa la implicación del alumnado y del profesorado en la educación. Podéis hacer una propuesta de que tenéis una disponibilidad en algún momento de la semana para que el alumnado pueda consultaros alguna duda. Además de la posibilidad de hacerlo por email, como os he comentado anteriormente, o a través de plataformas como Aules, que también facilitan algún tipo de Aules, que es el Moodle de la Comunidad Valenciana, que facilitan algún tipo de interacción también. Respecto de los materiales, no es aconsejable recomendar ningún tipo de libro de texto. Sí que es aconsejable hacer una propuesta personal de apuntes, de actividades, una propuesta de problemas, una propuesta de proyectos que sea personal, que no sea copia y pega de una editorial. Yo ya siempre digo lo mismo. Hay editoriales como Anaya que tienen un formato de texto muy peculiar, y que hay alumnado hay opositores y opositoras que lo están empleando. Entonces, cuidado con eso. Deben cumplir el Real Decreto 1744 de 1998, es algo antiguo, pero es el único Real Decreto que fija cómo debe ser el material escolar, que básicamente lo que nos dice es que no puede ser discriminatorio, bueno, pues una serie de cosas, no puede ser unos recursos materiales, ya no solo que sea discriminatorio lo que pueda decir el contenido de esos apuntes, sino discriminatorio, por ejemplo, en función del poder adquisitivo del alumnado. O sea, es decir, no podemos exigir determinados niveles en los apuntes que a lo mejor no todo el mundo pueda pagarlo. ¿Por qué apuntes? Bueno, pues porque al final en la oposición lo que nos están planteando es hacer una propuesta personal. Si yo planteo un libro de texto, pues la propuesta es todo menos personal. Entonces, el consejo es que por lo menos dediquéis un tiempo para elaborar material propio, como pueden ser actividades y problemas.
Nosotros os hemos planteado siempre que los apuntes hechos por vosotros y vosotras, esos apuntes es lo ideal para la defensa, porque es un material propio, es un material que reúne las condiciones que nos dice la propia convocatoria, un material personal, único, y bueno, pues es interesante. Lo que pasa es que es demasiado trabajo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que claro, ahora mismo no tenemos que hacer un material para 10 unidades didácticas, únicamente hay que hacerlo para una. Por lo tanto, ahora tampoco nos tenemos que pasar, evidentemente, porque el tribunal puede pensar, vale, lo ha hecho muy bien, pero es para una sola unidad didáctica. Si tuviera que hacer todas, a lo mejor no podría. Entonces tenemos que hacer una propuesta coherente, pero tenemos un margen de tiempo mayor que el que teníamos antes, ya que tenemos solo una unidad didáctica. Por lo tanto, esos apuntes con propuestas de actividades y problemas personales adaptados, que los hayáis modificado respecto a los que os hayáis podido encontrar por ahí, es muy necesario que lo estéis planteando y que lo planteéis y que el tribunal vea material personal propio, único, y que no sea igual al que presenten otros opositores y opositoras en el mismo tribunal. Sin embargo, en la situación actual las cosas cambian, estamos hablando de hacer una super unidad didáctica y ya no vale la excusa de no tener tiempo para hacer los materiales para todo el alumnado. Ahora nos da tiempo ya que es solo una unidad didáctica. Creo sinceramente que no habrá nadie que saque nota muy alta en la defensa si no tiene un material personal, chulo, currado, que al final logre lo que debéis hacer, impresionar al tribunal. Debéis impresionar al tribunal. Por eso, entre los consejos que os he dado siempre respecto al nivel y la unidad didáctica que podéis hacer, el punto de partida más importante es saber de qué unidad didáctica dispongo de mayor cantidad de material. Porque si el punto de partida es que tengo material personalizado y muy bueno de alguna unidad didáctica, esa es la ideal para comenzar. Dicho esto, ¿qué significa unos apuntes personalizados? ¿Qué significa una propuesta de actividades personalizadas? Pues todas aquellas que se podrían hacer sin libro de una editorial. Y aquí pues tenemos un montón de cosas: teoría, ejemplo, demostraciones, actividades de enseñanza-aprendizaje, problemas, proyectos, trabajo cooperativo, problemas abiertos, todo lo que se os pueda ocurrir. Cuanto más personal sea y cuanto más difícil sea saber de dónde lo habéis sacado, muchísimo mejor. Por favor, tomároslo esto muy en serio. Es una sola unidad didáctica, pero debe estar muy bien hecha, ser personal, ser única. Preparar ese expositor brutal que os va a permitir impresionar al tribunal y hacer más fácil también vuestra propia exposición. Y mi consejo es que cojáis libros de varias editoriales. Ya sabéis que hay una editorial que es distinta a todas las demás son muy parecidas. Entonces, bueno, pues si queréis material de una editorial diferente a todas las demás, preguntadme cuál es y decidme el curso en el que estáis y os facilita y la unidad didáctica que vais a hacer, y os facilitaré material para que esa unidad didáctica salga pues lo más diferente posible. Al final, de lo que tenéis que daros cuenta es que debéis hacer una recopilación de material de diferentes editoriales que suponga una propuesta completa, y una vez escogido todo ese material, cambiarlo de arriba abajo. O sea, es decir, que no se sepa de dónde ha salido ese material, adaptarlo, prepararlo. Y bueno, lo que os dije ya en la sesión anterior, si tenéis algo especial que hayáis realizado, por ejemplo, durante la pandemia, sería ideal que lo utilizarais ahora, porque es un material completamente diferente. Seguramente que en casa tuvisteis tiempo para organizaros de otra manera y ese material es muy válido y seguramente tendrá algunos aspectos diferentes a cualquier otro material que podáis plantear en esa exposición de unidad didáctica. Mirar el disco duro, por favor, mirar
todo el material, todos los exámenes, todas las actividades, todos los proyectos, todo lo que hicisteis durante la pandemia en esa unidad didáctica que vais a hacer ahora y que seguramente que en algún curso veríais algo parecido. Seguramente ahí hay gamificación, seguramente ahí hay un trabajo a distancia, hay un uso de aplicaciones, hay una clase invertida de alguna manera, hay una evaluación a distancia, hay algunos aspectos diferentes que podéis aprovechar ahora. Muy importante, cuando salgan las convocatorias veremos el formato. Hay comunidades autónomas que han prohibido explícitamente cualquier material que no sea en formato papel. Hay otras que han facilitado progresivamente, según han ido avanzando los años, el uso de material digital. Hay algunas que especifican lo que se puede entregar y lo que no. Estaremos muy pendientes de las convocatorias. Sea como sea, salvo algunas limitaciones obvias, como por ejemplo que no se vean caras de menores en unas fotos en las que se muestre cómo vais a trabajar y cosas así, pues podéis empezar a pensar todo aquello que podéis incluir en ese material de apoyo que vais a presentar, que vais a exponer en vuestra unidad didáctica, y preparar ese expositor, ya os lo he dicho muchas veces, con esos atriles metálicos o esos atriles de madera o esos atriles artísticos según la especialidad en la que estéis. 3 atriles sería perfecto, con material plastificado para que mostréis al tribunal. No sé si el tribunal os lo permitirá entregárselo o no. Venimos de unos años de pandemia en los que no se podía entregar nada para evitar contagios. Ya veremos en qué situación estamos ahora. Y lo importante es que si no lo podéis entregar, por lo menos lo exponéis, vais repartiendo en los atriles, y así la imagen, el folio plastificado con un esquema, con una gráfica, con una tabla, con un mapa conceptual, con lo que sea, permanece bastante tiempo a la vista del tribunal. No es enseño y dejo encima de la mesa, sino enseño y apoyo en el atril durante unos minutos. Bueno, y esto que voy a decir ahora tiene una gran ventaja. El material, el destino es el alumnado, pero esto también nos va a permitir hacer algunas cosillas muy interesantes. Por ejemplo, las rúbricas. Las rúbricas en los indicadores de logro podemos redactar de manera que el alumnado pueda entenderlo. Por lo tanto, en esa redacción que podemos hacer un poquito más flexible, un poquito más personalizada para el alumnado al que va dirigida, pues nos podemos encontrar muchísimo más cómodos, o podéis encontrar muchísimo más cómodos, muchísimo más cómodas a la hora de exponer, ya que habéis redactado de una manera que es sencilla para el alumnado, fácil de entender para el alumnado y también, por supuesto, fácil de exponer para vosotros y para vosotras. Habrá momentos de tensión en los que haya que decir algunos elementos curriculares que son así y no pueden ser de otra forma, pero hay momentos de mayor distensión que tenemos que aprovecharlos y flexibilizarlos, y por eso hay que redactar los objetivos de una manera intuitiva y pocos, y por eso hay que redactar los indicadores de logro de una manera sencilla, con la excusa de que el alumnado debe entender para poderse autoevaluar o coevaluar con iguales. Creo que os estoy dando muchas ideas, espero que estéis tomando nota porque esto es muy interesante, la autoevaluación y la coevaluación en ese material que está destinado a que el alumnado pueda entender e interpretar lo que se le está pidiendo. Lo mismo para el tipo de material que se le entrega, el formato con mayor número de colores, de detalles, de términos en negrita, subrayado y demás, para adaptarlo a cualquier perfil de alumnado que pudiera tener también necesidades. Bueno, ya incluyendo algún término LONLOE, en las programaciones de años pares evidentemente nos referimos a la unidad didáctica. Bueno, pues pensar que vais a tener un número de sesiones en las que vais a utilizar esos materiales para estudiar unos contenidos, lograr unos objetivos de la unidad y contribuir a adquirir unas competencias específicas a través de las diferentes situaciones de aprendizaje que vais a plantear en una o varias sesiones de vuestra unidad didáctica. La unidad didáctica puede coincidir con una situación de aprendizaje o la unidad didáctica puede tener varias situaciones de aprendizaje. Bueno, y los recursos materiales, a diferencia de los didácticos, son aquellos que no tienen por qué influir
en la metodología, aunque bueno, siempre estos son matices que al final tener ordenador con proyector, que hoy en día es de lo más normal, hace unos años no era tan habitual en todas las aulas. Entonces hay que saber si son aulas materia, por ejemplo, aulas específicas de matemáticas, porque en ese caso seguramente, por ejemplo, habrá material de geometría. En el caso de física y química, por ejemplo, si se va al laboratorio, o si la clase se da habitualmente en el laboratorio. En el caso de tecnología, si la clase se da en el taller o se va habitualmente al taller, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo vale para música, para dibujo, para educación plástica, visual y audiovisual, para todas las materias. Es importante saber si hay un aula materia con el material específico que vais a necesitar en dicha asignatura. Muy importante. Otros recursos podrían ser libros de lectura, elementos manipulativos, geoplano, tangrams, juegos, poliedros, harina, etcétera. O, pues por ejemplo, en física y química se me ocurre algún material o alguna aplicación que os permita hacer estructuras químicas, o en física pues algún simulador que permita hacer gráficas de movimientos, cinemática, dinámica, etcétera. En cada asignatura, ya sabéis, tenéis un montón de material específico de vuestro departamento, y si tenéis un aula materia o bien un laboratorio en el que vais a trabajar, o un taller, o un aula específica de una materia como puede ser de matemáticas, vais a tener todo el material necesario o más material del habitual que pueda haber en un aula referencia, que es la forma como se ha estado trabajando en los últimos años debido a la pandemia, para evitar el trasiego. Pero ahora mismo la mayoría de los centros están volviendo a trabajar por aula materia, y si cabe con mayor ganas que antes. Y el motivo es el siguiente: se han dado cuenta los equipos directivos que se han deteriorado muchísimo más las aulas con el aula referencia frente al aula materia. Con el aula materia lo único que sufren son los pasillos, pero los pasillos están hechos para todo terreno, aguantan el trasiego del alumnado y rara vez se deterioran más de la cuenta. Por lo tanto, aula materia es el sistema de aula que está utilizando la mayoría de los centros educativos. Por lo tanto, es muy normal que dispongáis de material propio de vuestra asignatura en el aula materia. Bueno, y lo que hemos comentado antes también, si disponéis de aulas de informática portátiles, etcétera, etcétera, o con, por ejemplo, tablets. También debéis incluir en la unidad didáctica, a través de las actividades de enseñanza-aprendizaje de esta superunidad, si vais a hacer trabajos monográficos, colaborativos o cooperativos, bueno, y hablar en profundidad de cada uno de ellos, si vais a hacer gamificación, si vais a hacer algún tipo de metodología diferente, si vais a hacer exposiciones, si vais a hacer exposiciones orales en las que a lo mejor hay un alumnado especialista en algún aspecto concreto de esa unidad y que se lo explica al resto, o un grupo que cada una es especialista en una cosa y luego se lo explican entre ellos y ellas. En fin, lo que se os ocurra, pero muy importante, de alguna cosa que habitualmente estéis trabajando en clase, que sea familiar para vosotros y para vosotras esa metodología, esa manera de trabajar. Yo no me canso de recomendaros la metodología online de aula invertida, aprendizaje ubicuo. Ya lo dije en otra presentación, investigar lo que quiere decir aprendizaje ubicuo, investigar lo que quiere decir conectivismo y sobre todo neurodidáctica. La neurodidáctica es algo tan innovador que no está prácticamente en ninguna unidad y en ninguna programación. Son metodologías nuevas que pueden ser muy útiles según las materias y muy fáciles de utilizar según las materias también. En algunas otras pues igual es algo más complejo. Al final, lo importante es que evidentemente no creo que nos vayan a confinar otra vez, pero sí que es verdad que la realidad ha cambiado bastante. De hecho, yo llevo muchos años preparando oposiciones. Lo he dejado con el paréntesis del haber estado 3 años de vicedirector, y ahora a la vuelta, después del confinamiento, evidentemente esta forma de dar clase a través de un vídeo sería impensable hace unos años, pero es que
ha cambiado nuestra visión. Quienes estáis ahora escuchando este vídeo sabéis perfectamente que hace unos años no lo hubierais valorado de la misma manera que lo valoráis ahora, porque este vídeo lo podéis poner una y otra vez, os lo podéis poner tranquilamente, a lo mejor os lo habéis puesto esta mañana mientras estabais desayunando o mientras ibais a trabajar de fondo. Un compañero vuestro me decía, oye, es que en vez de oír música voy oyendo tus vídeos. Bueno, perfecto, los vas oyendo y luego ya sabes que en tal vídeo al principio pues hay que tomar nota, o a lo mejor todo el vídeo hay que tomar nota de algunos aspectos. Pues de la misma manera que esto está influyendo en la forma de preparar las oposiciones, porque al final muchos de vosotros y vosotras preferís no perder, entre comillas, una hora de ida y una hora de vuelta, o media hora de ida y media hora de vuelta, y dedicar ese tiempo a lo mejor a hacer un práctico o avanzar en un tema o repasar un tema, y luego ver el vídeo las veces que haga falta. A lo mejor en una primera fase escucharlo y luego en una segunda pues bueno, pues el vídeo ya tomando nota. Clase invertida, muy importante. Repito la propuesta que os he dicho. Termináis la clase, el alumnado ve en su casa un vídeo de unos 10-15 minutos, no más. Esos son, entre comillas, las tareas que tienen que realizar en casa. Ver un vídeo y también enterarse algo de lo que se va a tratar al día siguiente. Llegamos a clase, explicación teórica, pero una explicación teórica a través de lluvia de ideas, ya que el alumnado sí que ha visto el vídeo el día anterior o debe haberlo visto y debe haber tenido unos conocimientos previos que le van a venir muy bien para poder entender bien lo que se va a explicar en clase. Cuando se termina la explicación teórica, que no debe ser demasiado extensa según los niveles, gracias a esa clase invertida, trabajo autónomo. Cuando terminan el trabajo autónomo, salen a la pizarra o se pregunta a modo de debate o como sea lógico en función de las actividades que hayamos planteado, y se cierra la sesión sin tener que llevar deberes al uso a casa. Al final de lo que se trata es de demostrar que somos suficientemente flexibles para poder hacer una serie de cosas. En primer lugar, adaptarnos a las circunstancias que tengamos en el aula, es decir, a las dificultades que tenga el alumnado o el grupo en general. También adaptarnos a cualquier tipo de situación que pueda darse y al aprendizaje de forma online. ¿Qué ventaja tiene el aprendizaje online? Pues precisamente es un aprendizaje que, salvo los casos en los que haya dificultades de acceso al currículo, a los dispositivos electrónicos, salvo ese caso, y hay que procurar que el centro facilite el material del que dispone a ese perfil de alumnado, precisamente el alumnado con mayor dificultad es el que más beneficiado sale de esta forma de aprendizaje online, ya que puede ver el vídeo una y otra vez, al ritmo que sea necesario, las veces que sea necesario. Y doy fe que vuelven a ver los vídeos, o sea, no se quedan en una primera vuelta, suelen verlo más de una vez porque les gusta enterarse. Es una generación de quieren todo inmediato, lo estaréis viendo en el aula, ¿no? Cuando les estáis explicando algo, al momento quieren aprenderlo, quieren enterarse de todo, y hay veces que el aprendizaje lleva un tiempo. Lleva una maduración de lo aprendido y quieren aprenderlo todo rápido. Entonces, si están delante viendo un vídeo, pues es muy sencillo. Como quieren aprenderlo, quieren enterarse, vuelven a ver el vídeo una y otra vez. ¿Cómo vamos a plantear esa metodología? Pues evidentemente tenéis que ver en las comunidades autónomas en las que estéis cuáles son las plataformas de las que disponéis. En la Comunidad Valenciana, ahora mismo, para la protección de datos, porque al final estas plataformas lo que hacen es garantizar la protección de datos, y en caso de que haya algún error, algún fallo del sistema, la responsabilidad es de la administración. Si nos salimos de estas plataformas, la responsabilidad será nuestra. Por lo tanto, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, disponemos de Ítaca para comunicarnos con las familias, disponemos de Aules para facilitar material y hacer una comunicación con el alumnado, y las plataformas de OneDrive y Teams a través del correo electrónico edu@gva.es para comunicarnos con el alumnado. Al final, todo esto es un conjunto de plataformas que lo que hacen también es garantizar
esa protección de datos tan importante para el alumnado. Lo que no podemos hacer es subir a la nube unas calificaciones. Por cierto, mucho cuidado, las rúbricas deberíais hacerlas con Excel y nada de aplicaciones tipo Aditio y demás que suben los datos a la nube. La única forma de poderlo hacer es si esos datos no se suben a la nube. Pero bueno, que al final podéis plantear vuestras rúbricas a través de el uso de la aplicación de hoja de cálculo, que podría ser concretamente la de Excel si queréis, o alguna en formato libre. Pero yo os aconsejo hojas de cálculo para adaptar esos porcentajes, que al final tampoco es tan complicado. Si realmente una vez que tenéis una hoja de cálculo hay que modificar algunos porcentajes y algunos ítems y ya está. Si necesitáis alguna hoja de cálculo para evaluar, pedírmela y os facilito la que yo utilizo habitualmente y sobre la que hago los cambios, que ahora la tendré que modificar ligeramente en los cursos impares. Y muy importante lo que quiere decir la protección de datos. O sea, yo puedo subir un vídeo a YouTube y que el alumnado lo vea. Sí que es delicado desde el punto de vista de que son menores y a lo mejor esos vídeos debería ponerse que son contenido realizado específicamente para niños. Por aquello de que de esa manera por lo menos YouTube sería la responsable de hacer algún tipo de seguimiento o algún tipo de estudio en detalle del perfil del alumnado que ve ese vídeo. O sea, eso al final es lo que es la protección de datos. Pero en general, básicamente lo que sí que tenemos que tener muchísimo cuidado con la protección de datos es que no vaya a la nube ninguna información personal que pueden ser, por ejemplo, las calificaciones, el comportamiento en clase, la actitud y demás, porque eso es lo que no puede bajo ningún concepto subir a la nube. Lo que debemos evitar es que esa información la puedan disponer de ella terceros, venderse a terceros y el día de mañana en una entrevista de trabajo que salga algo que ha sido una información delicada que se ha salido del ámbito educativo. Bueno, y al final es una excusa para demostrar al tribunal lo que merecéis la plaza debido a los buenos docentes o buenas docentes que sois. Tenéis que demostrar cómo daríais clase al alumnado, tenéis que demostrar lo importante, cómo os vais a comunicar a través del trabajo cooperativo, cómo pasaréis los materiales, cómo evaluaréis y todo esto. Muy importante demostrar al tribunal de todo lo que sois capaces. Tenéis que hacer unas propuestas coherentes, unas propuestas que sean sensatas y que estén de acuerdo a las instrucciones dadas por las autoridades educativas en el momento correspondiente. Pensad que también muchas familias a lo mejor disponen de un ordenador o dos y pues son varios hermanos, hermanas en casa y a lo mejor el padre o la madre están teletrabajando, en fin, que no hay un dispositivo por persona. Entonces, pues plantear situaciones de aprendizaje adecuadas, por ejemplo, la clase invertida en la que tengan que ver un vídeo durante 10, 15 minutos, 20 a lo sumo, es viable porque desde un teléfono móvil podría verse o desde una tablet y no hace falta un ordenador, o sea que al final habría un reparto de material electrónico que se podría utilizar en la casa, pero tener en cuenta las situaciones familiares que son variadas entre nuestro alumnado. Bueno, ¿qué podéis ir haciendo? Lo que podéis ir haciendo esta semana es el guión de la exposición de las partes vistas hasta ahora. No el guión de una página, sino el guión de hola, buenas tardes, me llamo no sé qué, tal, en el que al final habrá 8 páginas en las cuales 8, 10, 7, 9, las que sean, en las que vais a poner prácticamente todo lo que vais a ir diciendo. En ese guión de la exposición, pues ya podéis ir intentando hacer la tabla de la unidad didáctica, un boceto por lo menos, ir recopilando material para el alumnado y material de apoyo en la exposición. Muy importante empezaros a hacer con todo lo que necesitéis, plastificadora, atriles y demás, igual que un crono con dígitos grandes para que el tribunal lo vea y vosotros veáis perfectamente en qué minuto estáis y así no haya discusiones. Y ir recopilando todo el material necesario para la unidad didáctica ampliada con posible entrega, con vistas a esa posible entrega,
¿Que luego no hay que entregar o que luego hay más cosas de las que nos obligan a entregar? Perfecto, pasa a ser material de apoyo en la exposición, lo plastificamos, se lo entregamos al tribunal, se lo facilitamos y siempre es material extra que va a quedar muy chulo y muy bien. Estas cosas siempre pasan, a veces preparamos material que lo hacemos de manera voluntaria y pasa a ser un apartado prácticamente obligatorio o puede llegar a ser obligatorio, y otras veces pensamos que algo que va a ser obligatorio hay que hacerlo, luego se hace y lo único que sirve es como algo voluntario. Entonces, al final, como lo que os estamos proponiendo es tan coherente y tan lógico, pues bueno, el que sea algo voluntario y que añada valor a vuestra exposición o que sea algo obligatorio por el tribunal, al final nos va a dar igual, porque vamos a tener un repertorio de material que nos va a servir tanto si nos obligan a tenerlo como si forma parte del material que voluntariamente aportamos. Bueno, ¿y qué extensión debe tener la metodología? Dentro del guión de la defensa, la metodología y lo visto anteriormente, pues ya iríamos con un discurso de 1,5, 2 folios. Y bueno, pues en la defensa, a ver, la metodología, recursos didácticos y demás, pues un máximo de 6 minutos. Voy a ir diciendo máximos, pero evidentemente habrá, dependiendo de los niveles, pues por ejemplo en un primero de la ESO hay que hablar muchísimo de metodología, sin embargo a lo mejor en un segundo de bachillerato algo menos. Está claro que hay que hablar muchas cosas y hasta que no os vea exponer durante media hora, pues no podré deciros de dónde quitar o dónde añadir en función del tiempo que estéis hablando. Respecto al material del alumnado y el material de apoyo, no hay restricciones. Tampoco se trata de hacer una unidad didáctica brutalmente grande, sino algo coherente y realista, ¿no? Hacer más no quiere decir que esté mejor, y al final tenemos un tiempo, vamos a tener una limitación de tiempo que está clarísimo, que en el mejor de los casos la limitación de tiempo sería 1 hora y no creo que lleguemos a tanto, seguramente será media hora más debate. Entonces, bueno, pues una propuesta coherente, pero eso sí, todo lo que os vayáis encontrando de vuestra unidad didáctica, irlo añadiendo. ¿De acuerdo? Pero tampoco es necesario pasaros elaborando, porque la propuesta debe ser realista y tampoco se trata de hacer un libro de texto de una sola unidad didáctica. Bueno, y el consejo que os hemos ido dando: no hay limitación de momento, no se sabe siquiera si va a haber que entregar esa unidad didáctica ampliada, pero lo importante es que vayáis añadiendo cosas poco a poco para tener esa unidad didáctica elaborada. Y si nos la piden, perfecto, y si no, pues es material de apoyo que podemos utilizar en nuestra exposición de la unidad didáctica. Entonces, pues nada, poco a poco, la unidad didáctica ampliada siempre se ha hecho para tener material suficiente para poder exponer la unidad, y en este caso, bueno, pues hay que tenerlo preparado por si acaso nos pidieran o nos hicieran hacer algún tipo de entrega debido a esa presentación de la unidad didáctica que nos indica el Real Decreto. Respecto a las oposiciones no eliminatorias, bueno, pues ya sabéis que en otros méritos hay un máximo de 1 punto. Ya veremos los puntos que dan a los cursos y demás. Habrá oposiciones eliminatorias en Madrid que darán 2 puntos en el apartado 3 de otros méritos, y ya veremos si en Andalucía o Murcia hacen algo parecido. La cuestión está en que máximo 1 punto, máximo 2 puntos, no sabemos exactamente cómo se ponderará, ya que la ponderación habitual era sobre 2 puntos del apartado 3, pero sea como sea, el consejo es que, bueno, poco margen tenéis ya de maniobra para aumentar esos méritos, pero si podéis hacer algún curso, hacerlo durante estos meses que tenéis por delante. Si puede ser cursos relacionados, pues o bien con la parte didáctica o bien con vuestra propia especialidad, que os puede venir bien también para mejorar en la propia oposición. No quiero recomendaros ningún curso en concreto, pero sí que es verdad que hay unos cursos CEN homologados que son bastante fáciles de hacer. Si ya estáis trabajando, están los cursos del MEC, que son bastante interesantes, y por supuesto los cursos que os ofrezcan las consejerías, consellerías y demás,
que lo importante es hacer cursos fáciles, online, que os den las horas que necesitáis, y si ya, además de todo eso, os permiten mejorar en vuestra preparación de las oposiciones, muchísimo mejor. Bueno, pues seguiremos con las unidades didácticas. Cualquier duda, cualquier consulta, si me lo hacéis por email, por favor, avisarme por WhatsApp. Oye, te he mandado un email, echa un vistazo, porque a veces son muchísimos los emails que estoy recibiendo y se me puede pasar alguno. A veces se me queda alguno en tierra de nadie y tardo unos días en leerlo. Entonces, consejo, si me mandáis alguna duda por email, enviarme un WhatsApp. Oye, te acabo de mandar un email, echa un vistazo. Pues nada, estamos en contacto y nada, mucho ánimo, que ya la unidad didáctica está muy encarrilada para que vayáis trabajando.